¿Qué onda, raza? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde nos vean. Bienvenidos a un capítulo más de La Colmena. Y el día de hoy pues estoy muy contento, muy feliz porque está con nosotros un amigo, un hermano, alguien al que conozco ya hace que unos 5 años más o menos, Cinco o ¿verdad? 6 años, sí, Y sí, tuve sí. el gusto de conocerte juntos precisamente, ¿no? Exactamente. Shogo Kosei Mata Valderas, Así es. eres actualmente, bueno, tú eres egresado de la carrera de Educación Inclusiva de la De normal. educación especial. Educación especial. Ahora es educación Educación inclusiva. inclusiva. Inclusión educativa. ¿Puedes platicarnos un poquito de ti, Shogo? Claro, Tus claro que generales, sí. por así decirlo. Bueno, pues mi nombre es Shogo Mata y mi nombre es de origen japonés. Muchos piensan que Shogo es mi apodo, pero realmente pues no, no es. De hecho, no requerí tanto como de un apodo así como de que te ponen el típico apodo, te ven una característica y te dicen, Tú ya lo traías ajá, integrado. Shogo, ¿no? Y todas las personas pensaban que es Shogo, ¿no? Y pues bueno, soy licenciado en Educación Especial en el área auditiva del lenguaje. Actualmente trabajo en la Normal del Estado como catedrático en la licenciatura en Inclusión Educativa y trabajo como intérprete de lengua de señas mexicana, maestro intérprete de lengua de señas mexicana para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Y bueno, pues he tenido diferentes áreas en las cuales he estado laborando. En el 2017 estuve laborando en el IPACIDEVI, en el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales. Ahí estuve trabajando como prefecto y al año siguiente empiezo a dar clase después de haber egresado de la normal. En esa parte del 2018, de septiembre en adelante, trabajo el ciclo escolar completo, ya como docente, ya frente a grupo, con primaria 1, multigrado. Y luego pues ya termino ahí mi función y empiezo a trabajar en la normal del estado y a la vez también en Juntos, una experiencia compartida. Y empecé con esta parte de la lengua de señas, con la interpretación, con la atención en la parte de inclusión laboral para los sordos. Y pues bueno, a partir de ahí desarrollando hasta ahorita, hasta donde estamos. Que incluso me acuerdo que en aquel momento cuando te conocí, bueno, ya teníamos unos meses, fue cuando surgió lo del semillero de intérpretes. Claro, ¿Te acuerdas? claro. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso? Sí, no, la verdad es que ese proyecto fue bastante bueno. Se abrió un panorama un poquito más a la comunidad de intérpretes, obviamente no dejando fuera a la comunidad sorda. Sin embargo, creo que fue un proyecto bastante bueno en el cual Juntos pudo lograr tener esos contactos en este caso pues, con Alexis, que es el intérprete ahorita del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, con la experiencia que él ha tenido, que nos pudo a nosotros ayudar muchísimo, y sobre todo pues bueno, que ya había una gran comunidad de intérpretes en este sentido que participó en este semillero. Muchos ya estaban certificados. Realmente lo que se buscaba con este semillero, uno, pues lograr contactos, que hubiese una red más abierta de intérpretes. Incluso hasta la fecha todavía tenemos ese grupo de repente llegan mensajes. De repente sí mandan mensajes, oye, un intérprete en Zacatecas, en Baja California, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de crear una comunidad en esta parte, en el área de intérpretes, antes era muy reservada y lo sigue siendo. Pero realmente este proyecto abrió mucho a gente que quería iniciar también con la interpretación o que ya estaba dentro de la interpretación, pero no tenía como la parte de orientación a decir, bueno, para interpretar necesitas conocer diversos temas. ¿Cuál es tu tema base? Pues no sé, a lo mejor tú estudiaste comunicación y a ti lo que se te da la parte de ese tema que tenga que ver con relación a la comunicación, pues es esto. De mi parte, pues era la formación educativa. Entonces, en esta parte, casi los mayores de los foros a los que había interpretado eran educativos. Entonces, al momento de trabajar juntos, pues es ver, pues, que un sordo necesita chamba, cuáles son sus procesos, pues ya empiezas a empezar a hacerte, uno, de más vocabulario, dos, de contextualizarte más con esta parte. Y lo que pasó en esta parte del semillero de intérpretes fue que abrió más el panorama para saber en dónde estaban esos intérpretes, cuáles son las funciones, porque no todos tenían como la misma línea de ser intérprete. Algunos eran maestros frente a grupo que tenían niños sordos en el aula, otros eran que se dedicaban a puras conferencias del Poder Legislativo, etcétera. Trabajaban en diferentes lugares, incluso muchos en compañías de teatro con sordos.
Entonces decías, bueno, pues qué padre, ¿no? O sea, que también el teatro de los mismos sordos pues también sea un poquito más conocido, que nos permita más como abrir el panorama y que no solamente los que están haciendo teatro es la comunidad que no tiene discapacidad. Y en este caso pues ver a los sordos haciendo esta parte y también que los mismos sordos también disfruten de la música. Muchos también damos por hecho de, pues no es sordo, pues como que no le llama tanto la atención. Entonces también había intérpretes que se dedicaban a conciertos, a canciones, a la parte de interpretar canciones, y eso era, pues bueno, también era que nosotros pudiéramos conocer más y sobre todo de las líneas en las cuales se presentaban. Entonces El Semillero, la verdad que fue un proyecto bastante bueno en el cual, te digo, nuevamente reitero, que abrió mucho el panorama con los intérpretes y a partir de ahí muchos empezaron a buscar esa relación con intérpretes que vivían en su mismo estado o incluso hasta en un municipio, ¿no? Y se forma la red. Entonces ya conoces ciertos intérpretes con cuál te puedes dirigir en el estado y él mismo te dirige a los que están dentro de su estado. Porque todo este proyecto del Semillero surge precisamente porque la cantidad de intérpretes es muy poca. O sea, para la cantidad bueno, para la grandeza de la comunidad sorda, la cantidad de intérpretes son muy pocos. Y, amigo, me gustaría que nos explicaras un poquito cuál es la función del intérprete, ¿no? Porque a lo mejor tú y yo la conocemos a la perfección, sí, claro, ¿no? Claro. Y se puede llegar a confundir un poco, o no sé, se tiene a lo mejor la creencia de que ya sé lengua de señas y a lo mejor ya soy intérprete, ¿no? Sí. ¿Cuál es la función del intérprete? Sí, la función del intérprete lo decimos en muchos lugares, incluso hay artículos, o bueno, de hecho hay un libro que hasta ahorita no te puedo decir que es como el santo grial de todo esto, pero es que también para la parte de escribir sobre esta metodología, sobre todo lo intérprete, pues hay poca documentación, hay poca gente que se ha dedicado a escribir qué es lo que es, cuál es la función del intérprete, ¿no? En muchas ocasiones vemos que el intérprete es el puente de comunicación entre el sordo y el oyente, en otras es que el intérprete es el que hace la mediación entre el oyente, entre el sordo. Podemos decirlo lo mismo, pero realmente la función del intérprete es realizar este ejercicio de lo que dice el oyente al sordo y viceversa. En esta parte es contextualizar más. A veces nos vamos como muy lineales en el español, pero sobre todo para respetar un poco más la gramática, que también por eso es un idioma, es una lengua de señas. Muchos lo conocemos que lenguaje de señas, ¿no? O escuchamos por ahí que ya el tecnicismo dices, a ver, chico, todo lo que es lenguaje tiene que ver con la parte de expresión oral, de comunicar a través del habla. Y ahorita, pues realmente es un idioma, porque tiene una gramática, tiene una semántica, una pragmática, quizá no en el discurso oral, que la pragmática es el discurso, el hablar, el comunicar, pero sí el organizar la información en cuanto para realizarlo en lengua de señas. Entonces, la función del intérprete es esa, es ser el puente de comunicación entre el sordo y el oyente. Que al final de cuentas, pues viene siendo este canal, ¿no? Por el cual la información va de ida y de regreso. Así es. Porque también creo yo que hay mucha confusión entre lo que es interpretar y lo que es traducir. Exacto. Me ha tocado, sobre todo, pues, tuvimos algunos cursos de lengua de señas. Claro. Y se tiene la creencia de que lo que se dice, la palabra la tenemos que decir tal cual en señas, y realmente no es así, es interpretar. Exacto. Para que la persona sorda pueda recibir la información que se está mandando de forma oral o de forma auditiva. Oye, amigo, ¿y cómo surge todo esto? O sea, fíjate, ¿cómo empezaste o cómo te llamó la atención? Híjole, realmente, bueno, para no hacerlo tan largo, yo estaba buscando en el 2014 entrar a una universidad. Ni siquiera era como, necesito entrar a esta carrera, a esta licenciatura, como la mayor parte de la gente lo hace. Bueno, en algunos, ¿no? Lo eligen, dicen, yo quiero dedicarme a esto porque a lo mejor mi papá, mi mamá, etcétera, se dedica a esto y esto es lo que quiero hacer. Pero en mi caso fue completamente distinto. En ese momento yo competía, fui atleta de alto rendimiento, de karate. Entonces yo estaba buscando una universidad que tuviera la disciplina, uno, para representarla en las universidades nacionales. En ese tiempo tenía ahí como unos roces con mi papá era el entrenador de la Universidad Autónoma. Entonces la verdad es que no me sentía cómodo, dije, no, yo necesito buscar otro espacio, otro entrenador, pero sobre todo buscar esta institución que pudiera yo representar en los mismos juegos que se desarrollaba la Universidad Autónoma. Entonces, en ese verano, bueno, más bien en ese semestre, que fue del 2014, en enero, febrero, empecé un curso de inglés. Ya había llevado inglés antes,
pero lo fui llevando de forma más directa para poderlo, pues sí, para poderlo hablar, desarrollarlo, y aplico examen a la normal del estado en la licenciatura de inglés. Entonces, cuando aplico el examen, o sea, tú ibas a ser maestro bilingüe. Exactamente. O sea, sí o sí. Lo que es la vida, ¿no? Exactamente, era un idioma, o sea, a lo que me iba a dedicar en mayor parte, ¿no? Entonces, al momento de estudiar bueno, de hacer el examen, pues quedo en un nivel abajo, que es el A2. Ellos pedían B1 como mínimo y a partir de arriba. Entonces, quedé un nivel abajo. Entonces, llevé lo que fue mi currículum deportivo con el doctor Francisco, director de la normal actualmente, para decirle, pues, mire, pues, yo sé que no quedé en la licenciatura, pero tengo una oportunidad, un área donde pudiera yo destacar y representar a la institución. Y regresarle algo a la universidad. Y exactamente, regresarlo, ¿no? Y al doctor le pareció interesante y me dio 3 opciones. Me dio matemáticas, español y educación especial. Matemáticas siempre fue un desastre. Jamás saqué más de 8 en matemáticas ni en lo que fue la educación básica, nunca. Español, no tenía el hábito de leer tanto y sabía que tenía que leer más todavía para esta parte de desarrollarlo. Y dije no. Y en esa parte pensé en la de educación especial, porque había llevado en ese verano justamente a la par con el inglés y llevé un curso de deporte adaptado. Ahí yo pensé, dije, probablemente pueda en algunos años, si estudio esta licenciatura... Deporte adaptado para cualquier discapacidad. Para cualquier discapacidad, no, para cualquier discapacidad, para el entrenamiento deportivo. Entonces yo pensé, dije, pues en un futuro pudiera ser entrenador de karate de personas con discapacidad. Y dije, bueno, va por aquí. Entonces, pues ya le acepté, le dije al doctor que sí, entraba en inclusión, y pues ya me presenté el lunes en el curso de inducción. Pues mi sorpresa cuando llego es que soy el único hombre y son 34 mujeres y yo de hombre. Entonces fue así como de, ¿qué onda, no? O sea, la mayor parte son mujeres, que había pasado lo contrario. En la prepa era todos hombres, una mujer, y ahora fue como, me tocó ser esa parte, ¿no? Y dije, bueno, ni modo, o sea, yo estoy aquí porque tengo este propósito. Y bueno, pasa el curso de inducción y ya llega el primer lunes, pues todo. Y primera asignatura, lengua de señas mexicana. Y ahí hiciste que... Dije, ya, aquí me quedo. Y dije, esto es lo que quiero hacer y esto es a lo que me quiero dedicar. Obviamente dejé de un lado de pensar tanto en la competencia, que me fui enfocando un poco más a la parte estudiantil, cosa que no tenía tanto el hábito. Casi siempre era competencias, estarme preparando y todo, y el estudio como que lo pasaba en segundo plano. Y aquí pasó lo opuesto. Puse en primer lugar, exactamente, puse en primer lugar lo que fue mi educación, la parte educativa o mi formación como docente, y en segundo plano pasó la parte de lo del karate, la competencia, y realmente pues en ambas pues fui como pues destacando, ¿no? Que obviamente pues todos tenemos ese problema, ¿no? De que una asignatura ya y que no le entiendo o algo, pero realmente yo sentí un cambio en mí en esa parte de preferir estudiar un poco, o más bien estudiar o ponerle más atención al estudio y pasar a un segundo plano a la parte del entrenamiento, de esta parte de la competencia, y la verdad que pude mantener ese equilibrio y en ambas pude poder destacar en eso. Entonces, a partir de la primera sesión que tuve de lengua de señas, dije, yo quiero hacer esto, o sea, yo de verdad quiero dedicarme, sin antes haber visto a alguien que hiciera lengua de señas, sin haber visto a alguien que sabiera como en un recuadro o algo. ¿Con un sordo o con una persona sorda? Fíjate que no he platicado, pero cuando estaba más chico, mi papá tenía un alumno que era sordo, y nos comunicábamos a la mímica, o sea, yo no conocía nada, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba que el chico pues también podía hablar y todo, y hablaba, gesticulaba y todo, pero yo tenía esa vaga idea de pues bueno, o sea, como que no era lo mío, nada más yo iba a entrenar y él era mi compañero, pasaba desapercibido. Y se me olvidaba, llegábamos al siguiente día, volvía a entrar y me acordaba de él y así, o sea, era algo que no tenía como muy presente, y a partir de ahí empecé a tenerlo presente y me lo vuelvo a encontrar, y es así como,
no me acuerdo de ti, empezó a darle más detalle y le hace, ya me acordé, sí conozco a tu papá, entrenábamos aquí, y le digo, pues yo soy su hijo. Y entonces empezó esa parte de la amistad con él y empezamos a platicar. La verdad es que para mí fue algo muy padre saber que podía ser un puente de comunicación, o más bien que yo pudiera comunicarme con ellos y tener esa cercanía en ciertos, pues sí, en ciertos contextos que ellos mismos tenían, el estudio, a lo mejor nada más realizar un trámite, hacer algo, pero eran cosas básicas a las cuales yo me iba aventando. Muchos aprenden lengua de señas, o tenían compañeras más bien que decían, no, pues es que yo nada más me gustan las señas por la materia, porque la tengo que pasar, porque me piden una calificación y ya. Pero yo empecé a ir como más allá de esa parte. Y es que de repente la lengua de señas, o sea, te llama la atención porque es una forma muy diferente de comunicarte. Claro. ¿No? Pero o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? De saber lengua de señas. Sí. A convertirte ya en un intérprete, incluso yo siento que podría ser toda una carrera, ¿no? Exacto. Por todo lo que conlleva. Sí, no, o sea, son tantos momentos en los cuales incluso la materia se llamaba Seminario de Lengua de Señas Mexicana, porque realmente una materia que ahora el plan 2022 de esta licenciatura que se actualiza, solamente llevan lengua de señas un año. Entonces yo lo llevé durante los 4 años, o sea, entonces la licenciatura del 2004, que fue la modalidad del 2004 al 2000, yo fui en 2018, se supone que cuando yo entrara la licenciatura tenía que cambiar. Los planes y programas deben de ir cambiando durante 10 años, incluso a sus excepciones, unos cambian en 2 o en 3, que es el caso de educación primaria, pero en la de educación especial se tenían antecedentes que cada 10 años iban cambiando el tema. Unos eran problemas de aprendizaje, problemas cognitivos, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta parte retomando a lo que íbamos, la dificultad, o más bien lo que es aprender lengua de señas y la interpretación, pues son completamente cosas aparte. En lengua de señas aprendes un vocabulario, aprendes palabras, aprendes a realizar oraciones y hasta ahí. Pero en la parte de la interpretación ya es completamente distinto. El ejercicio tienes que aprenderlo, y no vamos tan lejos de la parte lingüística. Para los lingüistas es más fácil aprender lengua de señas. ¿Por qué? Porque ya traen dominado el idioma, ya saben cómo estructurarlo, ya saben cómo realizarlo. Entonces hay muchos intérpretes que son lingüistas y uno ni se mete. O sea, ya cuando saben, no, es que me trae línea lingüística, adelante. Oye, ¿y te acuerdas cuál fue la primera vez que te dijeron, órale, vas, párate? Híjole, ahí sí, y ponte? Fíjate. ¿Cómo que fue con mucho nervio, la verdad. Te puedo platicar que dentro de los mismos ejercicios que hacíamos, que ayudaban mucho en la normal, era que cuando nos tocaban los honores a la bandera, porque cada lunes a cada licenciatura le toca, nos tocaba, y los de nosotros tenían sí o sí que ir en lengua de señas. Sí, pues era la carrera. Exactamente, el discurso iban hablando y al lado, pues, como la función, ¿no? De interpretar todo el programa, ¿no? En esta parte, pues, eso me ayudó a quitarme el miedo, pero el primero del que me acuerdo así que me aterré fue cuando fue un aniversario de la normal y nos dicen, a una compañera y a mí estábamos como intérpretes, pero a mí me tocaba una de las partes más difíciles, que era el discurso del director. A ellos, pues, seguramente los himnos, algunas de ahora, los intermedios para presentar a alguien que va a tomar la palabra y así. Pero a mí me tocó precisamente el interpretar el discurso del director. Palabras completamente... Mucho tecnicismo. O sea, eran cosas y yo estaba aterrado porque trataba de procesar la información, trataba de hacer el ejercicio, y la mayor parte me la pasaba entre deletreando más bien, y haciendo unas señas parecidas que son las partes de los sinónimos, ¿no? Que ese día, la verdad, se me empezó a quitar todavía más el miedo, pero sí fue el primero que dije, pues es el Teatro de la Paz, ¿no? Entonces, todo lleno, sé que la mayoría... ¿Sabes si había comunidad sorda? No, pero los que estaban ahí sabían lengua de señas, que era toda la licenciatura de educación especial. Entonces yo sí estaba así como de, híjole, si la riego aquí o digo esto, pues ya sabes, ¿no? Entonces, para mí fue como la parte más difícil. Y a partir de ahí, pues empecé como a tomar en cuenta y decir,
el ejercicio no todos aprendieron o no todos lo hicieron por primera vez perfecto. Claro. O no estuvieron como tal realizando el ejercicio sin equivocarse, sin ponerse nervioso, sin que se les fuera un apellido, no lo sé. Entonces, poco a poco me fui calmando y fui conociendo a gente que en el mismo ejercicio me dijo, tranquilo, o sea, vas empezando, te vas formando, pero trata de estar cerca, ¿de qué? De la comunidad sorda. Que eso es algo que no podemos dejar de un lado. O sea, Oye, y tocando ese tema, por ejemplo, yo desde mi ignorancia tengo entendido o he escuchado algunos rumores de que es complejo que la comunidad sorda te acepte, ¿no? O sea, es una comunidad muy exigente, muy estricta, a la cual no a cualquiera aceptan en su entorno, y sobre todo hablando de oyentes, pues es muy complejo. ¿A ti cómo te fue o cómo le hiciste para que la comunidad te aceptara? Fíjate que fue un acercamiento saliendo de la normal. Tenía contactos de algunos sordos que me buscaban, que les ayudaba en ciertas cosas, en cosas muy chicas. Incluso uno de ellos le ayudé más. Todavía estaba yo en tercer año de la licenciatura y le empecé a ayudar con el tema de su tesis. Él es ingeniero en mecatrónica, entonces lo estuve ayudando en esa parte. Uno, en la parte de interpretar y traducir, que era lo que estábamos haciendo. Claro. Él interpretaba, me decía la idea y a mí me tocaba la traducción de qué de forma redactar. Entonces yo daba las ideas completas, le entregaba a él para que él organizara, porque obviamente pues ya era un sordo que estaba en educación superior, ya debería de tener el español completamente dominado, entonces él le hacía ajustes a su redacción, a la idea. Si la idea no era como muy clara, pues bueno, él ya se encargaba de esa parte, sí, de realizar el contenido y como debe de ser, ¿no? Entonces fue muy difícil para mí el darme a conocer y el aguantar sobre todo la mente la crítica, ¿no? Yo fui a un evento en Valles en el 2018, en marzo, 2019 en marzo. Fui a un evento a Valles, me invita a la sección 52, todavía no trabajaba en la normal, pero ya andábamos como, bueno, ya andaban ahí como diciendo, oye, necesitamos que des esta materia, la materia de braille, porque pues no tenemos quien la dé y tú estás cerca de los ciegos, que era otra comunidad que también creo que me arropó un poco más al principio que ahora como la comunidad porque sorda, también estás muy involucrado con la comunidad, claro, de personas ciegas. Con los dos, tanto con los ciegos como los sordos, pero creo que he tenido más lazos de amistad con ciegos que con sordos. Entonces, pues bueno, así se da, pero así sabemos pasa. Por esta parte que te platico, que ellos tienen mucha barrera en esa parte, porque el oyente es un idioma, el sordo es otra, no habla su idioma, no hablamos su idioma. La barrera de comunicación es muy grande. La barrera de comunicación, entonces para el sordo es como el más segregado, por así decirlo, pero es una de las discapacidades que visualmente no detectas. Una discapacidad invisible. Exacto. Entonces pasaba en este evento y me entrevistan, la parte del periódico El Mañana de Valles empieza me ponen una bocinita, un micrófono y me empiezan a hacer las preguntas para la entrevista y todo, ¿no? Entonces al momento de estar contando esta parte de mi experiencia, pues ella no conocía los tecnicismos, ¿no? Discapacitado, personas especiales, personas con capacidades diferentes. O sea, venía con esos tecnicismos, cosa que yo ese lenguaje en ese momento ya no lo manejaba. O sea, yo te puedo decir que del 2014 para atrás pude haber dicho capacidades diferentes, todo esto, pero ya del 2014 en adelante, o sea, era erróneo, ¿no? Entonces, al día siguiente me mandan la foto de la nota, mira, saliste en El Mañana de Valles, voy leyendo y no, todos los tecnicismos mal. Quítenme de ahí, por favor. Sí, no, y no, en ese momento no se me vino encima la comunidad, pero esperaron a un evento muy importante para mí, que fue evaluar a los chicos que salían de la normal del estado en la parte de no certificación como tal, pero es una acreditación de cuál es el nivel de lengua de señas que maneja. Entonces me invitan a mí para ser el evaluador y resulta que algunas de las chicas estaban con una comunidad sorda, practicando y todo, y se enteran que yo soy el que va a ser el evaluador
les hago la evaluación el sábado, pasa el domingo y el lunes en una página de una asociación de sordos, pum, intérprete experto que no en sabe lengua, nada. no sabe nada, así. Y empieza la crítica con la imagen del O Mañana sea, de Valle. te funaron por una cosa que ni tenía que ver contigo. Ajá, y se empiezan a venir, ¿no? Todos encima y yo de, pues, ¿qué pasa, no? Pues me hablan mis maestros, me dicen, tú tranquilo, porque esta chica, la chica era o sea, sí líder se hizo en muy ese tiempo, mediático. se hizo mediático, o sea, gente que me conoce y que sabe mi trabajo, defendiéndome, gente que también esperaba, que estaba en el medio, que me defendiera, al momento se metió a la crítica, ¿no? Entonces se empezó a deslavar todo ahí y mis maestros me hablaron, mis maestros que me enseñaron lengua de señas en la normal, que fueron oyentes, que, bueno, ahorita te platicaré un poco más de esa parte, me dicen, pues, tranquilo, no pasa nada, bienvenido a la comunidad de lengua de señas mexicana, donde otro quiere ser el único, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a ver el panorama de decir, sí, es cierto, o sea, una comunidad de intérpretes solamente quieren ser ellos, y ya vemos varios que no pertenecemos a una comunidad de intérpretes, pero estamos arropados por una comunidad sorda o por varios sordos, que desde ahí nosotros mismos empezamos a hacer el ejercicio. En este caso ellos se dejaron llevar por la nota, o sea, no conocían el ejercicio o el movimiento que yo traía, que sí, que a lo mejor era todavía muy pequeño, pero a lo mejor pensaron, este men se va a bajar, Oye, pero no va a continuar. Pero qué complejo, ¿no? Porque al final de cuentas uno hace las cosas, obviamente, sin ninguna intención de joder, y de repente tú pones todo tu esfuerzo, la gente no ve todo el trabajo, todo el sacrificio. Sí. Y la verdad es que estamos en una época en la que es bien fácil opinar detrás de una pantalla. Sí, sin siquiera investigar. Sí, exactamente, o sea, exacto. Sí, o sea, no investigaron, no supieron cómo estaba llevando yo este proceso, ¿no? Entonces sí pensaron que no, se va a bajar a lo mejor, ya con esto ya lo funamos, ya fue. Fue tu bautizo yo me agarré, de exactamente, y yo me agarré de ahí, dije, a mí lo que más me había afectado antes y relacionándolo con lo del karate, para mí el no puedo era... ¿Por qué no? O sea, ¿quién dice que no? Yo voy a decir si realmente no puedo. Que la gente lo diga. Eso es aparte. Eso es aparte. Entonces, viene esta crítica y dije, no, yo voy a demostrar que mi ejercicio, que mi intención, sobre todo porque pensaban que a lo mejor mis intenciones eran estafar a alguien o lucrar con alguien o con algo, que realmente dices, bueno, o sea, en ese tiempo ni siquiera en el radar estaba todo eso. Pero dije, bueno, lo voy a demostrar con el ejercicio. Pasan los años, que te puedo decir que hasta la actualidad, y esa persona que me criticó en su momento, que fue una chica sorda, no te miento, hace como año y medio, le dice a un amigo sordo que me diga a mí que sí le puedo ayudar con una interpretación. Entonces, ya no hablé nada. Obviamente no era así como de, no, dile que no. Al contrario, no, sí, adelante. Quien fuera, ¿para qué? Para que ellos mismos vean que eso es algo que también ellos no definen por la misma discapacidad que tienen, porque piensan que el oyente los va a hacer tranzas, les va a robar, les va a dañar su identidad, no sé. Se sienten constantemente en peligro, ¿no? Exactamente, y entiendo o sea, estando en estos años, entiendo cómo se sienten, pero no era como para decir, no, hombre, ponerme diva, que hay muchos que sí se han puesto así divas de, no, hombre, ¿quieres que 2 minutos te interprete? No, te cobro tanto, o sea, a ver, son 2 minutos, no pasa nada. Entonces, en mi parte, que sí me he llevado regaños, ¿no? Por la novia, por mi mamá, es que, ¿por qué no digo, pues es que a mí no me nace, o sea, a mí me nace ayudar y dejarles algo. ¿Sabes qué pasa? Ellos piensan en esa parte, que sí sabemos que la inclusión cuesta, pero... O sea, realmente es mi tiempo, es mi decisión, es mi habilidad de poder hacerlo, entonces con todo gusto lo hago. Y muchos sí se quedan con eso, no, es que te va a cobrar un dineral, que no sé qué, porque le cobré a una empresa, porque le cobré algo, oye, le estoy cobrando a la empresa, directamente al sordo, no te he cobrado, entonces... Sí, y ¿sabes qué? Yo lo que pienso también es que estábamos hablando también ayer un tema de voluntariado y mucha gente no comprende el término o no comprende cómo alguien hace algo por voluntad. O sea, estamos tan acostumbrados a siempre esperar algo a cambio que cuando vemos a alguien hacerlo sin esperar recibir nada se nos hace raro, ¿no? Y como claro.
es que no regales tu trabajo, es que también a ti te costó tiempo, es que también a ti te costó... Y sí, claro que sí. O sea, no estoy diciendo que siempre regales tu trabajo, que siempre lo hagas por voluntad, pero sí estamos como sociedad, yo creo que sí nos hace falta un poquito ese sentimiento de empatía, ¿no? Sí. Como tú dices, son 2 minutos, 5 minutos, o así fuera una hora, ¿no? A lo mejor alguien que no tiene el recurso para pagar, Exacto. eres su canal de comunicación, o sea, a lo mejor no nos damos cuenta de la importancia que tiene el intérprete en la vida de un sordo. Y en la vida de ambos, ¿no? Porque a mí Sí. también me importa recibir esa información de la persona sorda, y a la persona sorda le interesa también recibir la información que yo estoy dando, ¿no? Sí, es la comunidad que más en la parte comunicativa ha estado como más limitada. Incluso podemos decir que todos mencionan la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se respeta y todo, pero ¿la conoces? Y ya cuando preguntas con el sordo, "No, es que la Convención me protege". Chingón. ¿Conoces por qué y cómo y de qué te protege? Entonces, en esa parte del ejercicio, te digo, o sea, a mí, no, 2 minutos, 3, 1 hora, la que sea, es decir, bueno, pues le estoy ayudando. Después me acuerdo, ay, güey, ando bien cansado, pero te acuerdas, ¿por qué te cansaste? Ah, pues es que le ayudé a un sordo, ¿qué crees? Pues lo contrataron. ¿Qué crees? El chico pudo sacarse un trámite por eso. O sea, te empiezas a llenar y el cansancio se te olvida. O sea, ya dejas de pensar como esa parte, que sí hay mucha gente que dice, no, es que yo invertí todo mi tiempo, ahora es momento que recupere, sí, pero hay pocos que de verdad decimos, no importa que pierda un fin de semana, no importa que pierda 3 horas o 1 hora de mi trabajo, o sea, realmente es el cambio que estás haciendo y es otro paso más a lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, y que aparte, ahí déjame interrumpirte, yo creo que, amigo, te lo digo de todo corazón y no porque estés aquí, yo creo que eso te ha llevado a ser el día de hoy uno de los mejores intérpretes en toda la República Mexicana. O sea, si digo que de San Luis Potosí me quedo corto, porque te conozco, sé tu trayectoria, sé tu trabajo, conozco cómo la gente te lo reconoce, y yo creo que eso no sería posible sin toda esta empatía y toda esta pasión que tú le pones a tu trabajo, ¿no? Sí, y bueno, o sea, realmente he ayudado, y no sordos exactamente de aquí de San Luis, he ayudado a otros sordos, he ayudado a otros intérpretes también que de repente traen así, oye, es que nos van a pagar 2 horas, pero pues, el evento va a durar 3, pues dale, le entramos, o sea, no pasa nada. Ya estoy ahí. Es que se recorrió, exacto, o ya estoy aquí, o ya estoy conectado, o sea, no, realmente no hay como que tanto problema con hacer esa parte, ¿no? Y eso ayuda también a que otros mismos sordos empiezan a tener otra idea. Te digo, ese día de esa publicación, pues muchos sordos de otros estados se hacían como la idea. Entonces, cuando ya te ven en otro estado haciendo este ejercicio de interpretación, se acercan y te empiezan a preguntar, oye, ¿con quién estás aprendiendo? Oye, ¿conoces a este sordo? Sí, claro, y empiezas como a generar esta comunidad y te quitas la etiqueta de novato y ya ahora sí. Exactamente, entonces de repente empiezan a haber comentarios de, oye, Shogo, pues por acá los sordos andan hablando muy bien, que hiciste un trabajo, que el fin de semana les echaste la mano. Y parte de lo que más me gusta ahora que estoy en el ayuntamiento es precisamente la parte del servidor público. Tenemos un sistema de videollamada, entonces a cualquier hora, o sea, hazme una videollamada, es un urgente, mándalo más rápido, ¿qué pasa? Entonces esa parte también me ayudó mucho y también el tiempo que tengo ahí son 2 años y medio, pero realmente ha sido para mí como que un espacio en el cual encontré también mucha conexión, no con los sordos, sino con mi forma de realizar mi ejercicio, pero sobre todo también obteniendo correcciones de la misma comunidad, que era algo que dejaba yo muy de lado. Te platico rápido, del 2014 al 2018 tuve maestros sordos, no tuve maestros sordos, fueron maestros oyentes. Salgo de la normal del 2018, casi siempre, bueno, en el 2018 creo que me desconecté mucho, pero del 19 empecé a tener cercanía con un sordo, con 2, con 3, y empecé a tener como más, y me di cuenta de muchas cosas que tenía. En el ejercicio de repente vemos a muchos intérpretes que están muy rígidos, que no tienen expresión, y todo eso fueron elementos que yo aprendí con la comunidad, sin embargo, sin dejar fuera las señas, que obviamente eso era algo como que siempre uno va aprendiendo, pero eran características que yo nunca tuve en cuenta. O sea, de cuando estás narrando una noticia, que estás interpretando una noticia, el narrador está diciéndole, es que fue muy grave, que no sé qué, y el intérprete está así como, no, fue muy grave.
Y o sea, tienes que interpretar todo, la emoción, el sentimiento. Como estás platicando, es con ese mismo enfoque con el que tienes que hacerlo. Entonces son cosas que yo nunca había aprendido tanto en la parte de tener maestros o guías que fueran oyentes, sino que con los sordos ya fue cuando, ¡pum! O sea, porque existe más. Sí me he dado cuenta que, por ejemplo, muchos intérpretes, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, claro. Y de sus carreras y de lo que hacen, sí su semblante es muy serio a la hora de interpretar. Sí. Y he visto a personas sordas que están comunicando y gesticulan demasiado. Exacto. Pero es parte de lo mismo, o sea, yo te quiero comunicar lo que estoy sintiendo, no nada más es me siento triste, sino es exacto. Me siento triste. Exacto, ¿no? Incluso ves a un sordo que a lo mejor está señando y está llorando. ¿Qué pasa cuando un oyente está hablando y está llorando? Se le corta la voz, ¿no? Empieza como a titubear un poquito la voz, y eso mismo se tiene que reflejar en el intérprete. O sea, tiene que reflejar cuál es la situación. Si es una situación grave, pues que se vea, o sea, que es grave. Pero realmente fue un ejercicio que aprendí más y que estoy todavía aprendiendo, porque no es algo que ya lo aprendí y ya no, o sea, diario se sigue aprendiendo, hay palabras nuevas. Cuando pasó lo del COVID, pues ¿qué pasa, no? Agarran al hijo del Chap, o sea, empiezan las señas, empiezan a hacer señas como tal, y o sea, eso no se acaba. O sea, realmente es que sigues aprendiendo, sigues realizando el ejercicio, pero sobre todo si tienes esa guía. Y afortunadamente en estos últimos 2 años pues he tenido más guías de personas sordas y bueno, pues sobre todo sordos que son bilingües, en este caso que dominan el español al 100%, lo están leyendo, te están viendo si lo estás interpretando bien, y ya ahí viene, termina el evento o el ejercicio. A ver, vamos a empezar con las correcciones, miren esta parte, y bueno, pues la tecnología ha pasado, ¿no? Entonces ellos se acercan con el micrófono, lo pegan en la bocina, está el traductor, o sea, habla, y en la pantalla están viendo el texto a voz, y te están viendo y están corrigiendo, o sea, están viendo esa parte también, que ayuda muchísimo, uno, para cual sordo que es bilingüe. Si no hay un intérprete, no te preocupes, te pongo un micrófono aquí, estamos en una conferencia, por favor, dame oportunidad de ponerte el micrófono, yo puedo estar aquí con la tablet y puedo estar viendo y leyendo lo que estás exponiendo, ¿no? Entonces, también son herramientas que de repente dejamos como que por fuera, pero pensar en decir, ok, no sé lengua de señas, lo más común, bueno, pues le escribo en un papelito. Si nos vamos por un papel, órale. Si es que sabes escribir. Exactamente, y luego vamos a eso. Si no sabes escribir, no sé, entonces a la mímica, no a la expresión. Pero siempre tenemos que ver cuál va a ser el canal de comunicación que vamos a utilizar para buscarlo y hacerlo, porque muchos, uno, a lo mejor desconocemos, dos, algunos ya conocemos, pero nos da pena, que eso también es otra de las cosas que si entre más pena te da, pues nunca lo vas a hacer. Y me pasa mucho el miedo, ¿no? Exacto, me pasa mucho ahorita con los cursos de lengua de señas que damos en el DIF. Yo doy 3 cursos y en la 4ª sesión llevo a Héctor, que es mi compañero sordo, lo llevo y él les da la clase. Nada más presento a Héctor se presenta, platico un poquito de su historia, les digo, bueno, pues con permiso, me retiro, y todos así como, ¿a dónde van? Y le digo, ustedes ya saben, ya tienen 3 clases de lengua de señas, ya saben decir hola, ya saben preguntar, ya saben hacer este tipo de actividades, quítense el miedo. Entonces poco a poco se van quitando el miedo y dicen, fluye. Es que sí fluye, o sea, sí se necesita. Y eso es lo que pasa también. Muchos oyentes aprenden lengua de señas, pero ¿para qué? Es que por moda, es que por esto. Entonces, al momento que requiere el sordo ayudar, o que hay una situación de peligro, de emergencia, y de verdad digo, híjole, es que sí sé. Es como el inglés, no, es que sí lo entiendo, pero no lo hablo. Exacto. Luego esconden las manos y es como de, no, pues no sé, háblenme a Yogo, háblenme a no sé. Y empieza esta parte, ¿no? Y eso también es importante que la comunidad lo entienda, la comunidad oyente, que necesitamos ambos. El sordo necesita del oyente y el oyente también necesita del sordo. Claro. Es una necesidad, es una correlación, una coexistencia. Oye, amigo, y mencionabas cosas muy importantes e interesantes. Me gustaría saber, ¿recuerdas algún evento, algún punto, alguna cosa que tú hayas dicho, güey, todo esto ha valido la pena, no sé, ayudar a alguna persona, o que esta persona haya logrado hacer algo gracias a la interpretación? Fíjate que tengo uno muy presente en el 2019. Sí, 2019.
acababa de entrar a Juntos y me tocó que fuera a Cummins a realizar un seguimiento para una persona sorda y también para un curso de inducción que una persona sorda iba a entrar a trabajar, ¿no? Fue la primera entrevista que tuve para el chico sordo y su primer semana de entrenamiento y el chico se quedó. Para mí ese día fue como, wow. Fue uno o sea, verlo que estaba firmando su contrato, lo que le iban a pagar, o sea, todo, o sea, verlo y decir, mi forma de comunicar, o más bien el aprender lengua de señas, se ve reflejado. O sea, si yo no estuviera aquí, a lo mejor estuviera otra persona, pero claro, estoy yo. Exacto, aquí. Estás tú y lo estás viviendo en ese momento. O sea, no se te borra la sonrisa que tiene él por saber que al día siguiente se tiene que presentar a las 7, 8 de la mañana al horario que queda, pero así fue y fueron varios sordos a los cuales se llevó a esta parte de que realizaran su entrevista. Recuerdo que en algún momento hubo varios en Grundfos, ¿no? Claro, sí, el Grundfos era una de las empresas. Sigue siendo todavía una de las empresas más inclusivas que para mí, pues sí, pudiera decirte que de las favoritas en San Luis, porque realmente sus procesos, su dinámica de trabajo, incluso ya cuando de repente del ayuntamiento los mandan a hablar a Grundfos, siempre digo, yo voy, porque ya los conozco. Exactamente, conozco. Quizá no conozca al sordo o sí los conozca, pero conozco sus procesos, ¿no? Y de repente ya hay otros procesos nuevos, unas áreas nuevas, entonces pues está padre, pero realmente me llevé como 5 o 6 cursos de inducción de Grundfos, entonces digo, no, pues ya me lo sé. Ya soy capacitador de Grundfos. Exactamente, entonces ya me lo sé y pues no pasa nada, pero el ver uno a uno de todas las personas que en su momento me tocó ayudarles, híjole, fue padre. Y también así como fue padre, fue triste con otros que pues por problemas en la planta, ya uno a uno con un trabajador, pues me tocaba interpretarles el despido, una prueba de polígrafo también para checar si había sido cierto lo que el sordo dijo de un oyente. O sea, fueron un chorro de cosas, incluso también interpretar casi hasta 12 horas, no continuas, pero estar en acompañamiento a una chica que estaba en una fábrica que trabajaban de 12 por 2, o sea, trabajaban 12, descansaban 12, trabajaban 4 días a la semana, descansaban 3, pero de 12 horas, ¿no? Entonces, pues también, o sea, esa parte de esos acompañamientos, creo que me sirvieron demasiado para marcarme en un contexto completamente que el sordo no solamente es el sordo que vive contigo, que está contigo todo el tiempo, sino que fíjate cuántos sordos hay, fíjate cuántos saben lengua de señas, fíjate cuántos tienen un vocabulario más restringido que otros. Leer y escribir. Exactamente. Entonces, si en México tenemos muy limitado el vocabulario de las señas, o sea, ahora imagínate a alguien que no ha tenido el acercamiento a las señas. Y deja tú limitado las señas. Tenemos una forma de comunicarnos tan diversa. Sí. O sea, en México se pudieran, pues aparte de que se hablan muchas lenguas, sí. O sea, no es lo mismo el saludo allá en Tijuana, en el norte, que el saludo acá en Yucatán. O sea, exacto. Incluso aquí en San Luis, ¿no? O sea, ¿cómo le interpretas a alguien de Monterrey el bofo? O exacto. Cosas que son locales. Sí, o sea, pasa ahorita, por ejemplo, por ahí no te puedo decir que es verdad o es verídico, pero por ahí me hicieron el comentario que ya existe un glosario de Andrés Manuel. Oye, sí, qué complejo interpretarlo. Un glosario en el cual están están todas como sus formas de expresar, sus formas de utilizar para dar un doble sentido a otra cosa e interpretarlo, ¿no? Entonces, oye, esa es otra cosa, ¿cómo interpretas el albur? O sea, el mexicano es tienes que buscar la forma, y una de las que ha sido como muy común es la que dicen, me canso ganso, ¿no? No, me canso ganso. Entonces, no puedes decir, pues el ganso se cansa. O sea, no, tienes que ver que me canso ganso, pues, se hace porque eso sería traducción. Exactamente. Y lo que tú haces es la interpretación. Pensar y decir, bueno, no puedo decir que un ganso está cansado
o que se está cansando el ganso, sino que tengo que decir cuál es el doble. Pues que se hace porque se hace. Entonces ahí cambia la seña. Entonces, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel? Pues me canso ganso. Entonces, que se hace porque se hace. Entonces empiezas a ver esa parte y uno piensa que va a comunicar eso, o sea, que tal cual lo escuchas, tal cual lo recibes, así lo vas a sacar, que era lo primero que pensabas, que explicabas tú, de no se comunica así la lengua de señas como tal, el español a las señas. No es una traducción. Exactamente, o sea, es una interpretación de lo que escuchas, de lo que tienes que procesar, acomodar y luego lo tienes que realizar. Entonces, pues es un proceso que tienes, por ejemplo, si te hablo de una conferencia, tienes de 5 a 10 segundos para procesar información de lo que está hablando y empezarlo a comunicar. Que algunos hay unos preconcebidos, que es decir, el hola, buenos días, bienvenidos ya te lo sabes, ya lo tienes, nada más estás esperando a cachar quién es la autoridad, qué es lo que vas a realizar, y pum, qué es lo que me pasa ahorita más en el ayuntamiento. Yo, por ejemplo, del tema político estaba súper alejado, no conocía nada, y ahorita es así como de todos los términos, los términos, el cómo decirlo, el cómo expresarlo, comunicarlo. O sea, ya ha sido como... Aparte la política es muy recta. Exactamente. Como muy firme, o sea. No te podía decir, pues me voy como, a lo mejor como intérprete perito, porque, o sea, ya cambiaría es otro panorama, y era lo que comentaba al principio. Muchos tenemos una línea completa en la cual decimos, esto me lo aviento porque es educativo, esto me lo aviento porque yo soy abogado y sé del tema jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, es una diversidad, como mencionas. Es que prácticamente te tienes que especializar en todo el tema, de todo lo que implica poder comunicar de forma correcta. Y yo a eso fui aprendiendo, ¿no? A hacer el ejercicio de interpretar esto. Por ejemplo, inclusión laboral yo no sabía nada hasta que entré a Juntos. Me capacitan, empiezo a agarrar la idea. Cuando voy con los sordos a las empresas, no, pues es que esto es jefe, esto es supervisor. Empiezan a darte como señas, ok, ¿cuál es la señal? Pues este es Grunfos, este es Cummins, este es Cerdes. O sea, ya empiezas a y que te conviertes en un educador de la misma persona, ¿no? Exactamente, sí. Porque estoy seguro que pues, la persona sorda tampoco se la sabía. Exacto, algunos dicen, no sabía la seña, y ya le empiezan a hacer, le empiezan a replicar, pero sobre todo entre ellos mismos empiezan a difundir, es que estoy trabajando en donde, en Cummins. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la seña de Cummins? Cummins, esto es, Cummins, y empieza, ¿no? Y así pasa, o sea, te comentaba que cuando salió lo del COVID, pues oye, ¿cuál es la seña de COVID? Pues coronavirus, ¿por qué? Pues el bicho es una bolita, ¿con qué? Con picos. Con corona. COVID, exactamente. Entonces empieza con toda esta parte de la explicación, el por qué una seña, el de dónde viene, y ellos mismos sordos a veces dicen, pues es que no, yo no sabía que a lo mejor era eso, y empiezan a tener como esa idea, ¿no? Entonces también funge mucho la parte de que el intérprete se hace también maestro en algún momento del sordo en cuanto a términos, en cuanto a señas o en cuanto a origen de alguna palabra, porque a veces hay palabras que no entienden y nosotros tenemos 3 ejemplos que realizar para que el sordo entienda el concepto y decir, esto es trabajar, esto es emplear, esto es etcétera. Híjole, qué complejo puede llegar a ser. Y sí, porque al final de cuentas, pues, o sea, lo repito, tú eres su canal de comunicación, ¿no? Y entiendo toda esta frustración de pronto de la comunidad sorda de sentirse aislados, porque yo no me quiero imaginar qué pasaría si yo no me puedo comunicar, ¿no? Es como si de repente, de buenas a primeras, me dicen, vete a Japón, o vete a Alemania, ¿no? O a Rusia, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿quién te va a entender? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, y cosas tan básicas como a lo mejor comprar comida o buscar un hospedaje, pedir un Uber. Exacto. Híjole, y yo creo que como sociedad muchas veces no dimensionamos todo eso. Y también, por ejemplo, hace rato que mencionabas de los chicos estos que se logró su colocación laboral gracias a la interpretación. Algo tan... Pues el derecho al trabajo es un derecho de todos, ¿no? Claro. El trabajo dignifica y imagínate el que puedas tener acceso a un trabajo gracias a que alguien más se ha especializado en eso, o sea, debe de tener mucha relevancia en su vida, ¿no? Porque, pues, sin trabajo no hay nada. No hay nada. Y la verdad es que, siendo honestos, lo sabemos, ¿no? En el tema de la discapacidad, las limitaciones y las barreras son muy grandes. La misma educación, ¿no? ¿Cuántas personas sordas pueden llegar a tener una carrera profesional? Y no porque no quieran, son las mismas barreras del entorno.
Imagínate, no tienes educación, pues obviamente en las fábricas normalmente ¿qué te piden? Que mínimo tengas la secundaria o la preparatoria. Si es que quieres un puesto de operario, pero ya si quieres un puesto mayor, pues una carrera universitaria. Exacto. ¿No? Y yo realmente no soy tan empapado, pero conozco a muy pocas personas sordas que han alcanzado un nivel de licenciatura y te digo, Sí, es. Y uno se pone a pensar cuántas cosas no tuvieron que haber pasado para que esa persona hoy en día tenga esa carrera universitaria. La verdad es que hay muchos sordos que realmente en Juntos conocí un poquito más, no tenían ni la primaria, y les pedían como mínimo, es que necesitamos que tengas la primaria. Entonces muchos sí se iban con, híjole, pues es que no tengo la primaria, oye, no puedes hacer esto, etcétera, ¿no? Que comúnmente conocemos y vemos, es una realidad, la verdad, que llega el chico con una discapacidad, en este caso te puedo decir de cualquiera, no, pásalo, no pasa nada. El chico pasa el kinder, pasa la primaria, o sea, la pasa de noche, la prepa, y llega, te platico, llega un sordo a la universidad, no, pues yo necesito mi intérprete. A ver, vienes a hacer un examen de admisión. Tu nivel educativo es superior. Ya debes de dominar el español escrito al 100%, la tienes que al 100, o sea, ya la debes de tener. El intérprete quizá a lo mejor tienes tanto tiempo para realizar estas preguntas, o sea, como datos generales. Pero tener un intérprete 24/7, no sé, en alguna carrera o algo, ya dices, oye, no. Porque es que hasta se puede malinterpretar, ¿no? Exactamente, o sea, se malinterpreta y luego ¿qué van a pensar a lo mejor los demás alumnos? Híjole, es que le va a hacer la tarea. Híjole, es que le está explicando todo y ya ella nada más va a apuntar, va a anotar. Se respeta, pero creo que realmente los desafíos con otros sordos que conozco se lo han llevado sin intérprete. Y la verdad es que es la admiración, unos tienen maestría, tienen doctorado y te quedas así como de wow, ¿no? Entonces está padre, pero si nos regresamos a todo esto, pues la parte de la privación lingüística, esa es una barrera. ¿Por qué? Porque el chico no aprende su primer lengua, que debe de ser la lengua de señas mexicana. O sea, de entrada ya está en desventaja. Hasta ahí está en desventaja, pero no es culpa de él, o sea, es culpa de que la sociedad no se ha dado como estos espacios, este espacio que tú das a conocer un poquito más todavía la discapacidad, que sabemos que hay mucha gente que desconoce, que no conoce nada del tema y que le puede servir esto de decir, bueno, pues el sordo, ¿cómo va a aprender? Pues sí, necesita primero comunicarse. ¿Cómo aprendimos nosotros a hablar? Pues escuchamos, repetición. Pero ellos no escuchan, entonces ¿qué tienen que hacer? Pues su campo visual de aprendizaje, tienen que ver todo para poder aprender, pero ¿cómo lo va a comunicar? Pues necesita una seña, necesita esto, entonces ya se aprende a comunicar, ahora sí métele, porque pasa mucho que ahorita en escuelas le están metiendo, no, el niño sabe como 5 señas, pero ya lo están metiendo a que aprenda a leer y a escribir. ¿Cómo lo vas a enseñar a que lea y a que escriba si su antecedente de comunicación no está presente? Y que se rompen todos estos, ¿cómo se dice? Procesos educativos, exacto, ¿no? Y empiezan ahí con eso, y entonces al chico le es difícil, que es algo de los mismos sordos que dicen cuando platicas con ellos, de primera forma, que dicen por ejemplo, tú estás aprendiendo lengua de señas, es como si tú renunciaras a decir, no, pues es que ya tantas señas, ya estoy hasta aquí. No, es lo mismo, le das un libro al sordo, le está leyendo y es que ya no entendí estas 3 palabras, no, ya lo aviento. O sea, pasa lo mismo, pero es una forma completamente distinta de comunicar, y ahí es donde ellos están privados de esa parte, de ese contexto que viven, es la privación lingüística, porque no conocen su lengua materna, y al momento de conocerla, pues su cambio de comunicación, de pensamiento, empieza a cambiar, porque empieza a ver un mundo. Pero lamentablemente el mundo en su mayoría son oyentes, y el sordo pues empieza a tener pues sí, esta parte de desbalance, la parte anímica también, de sentirse segregado, exactamente, que ¿no? Creo que es también de los que más se sienten segregados. Tú y yo podemos estar platicando, podemos tener un sordo ahí, pero ¿quién está interpretando la charla que le estamos haciendo? Entonces, o sea, son cosas, y ellos mismos se sienten y a veces se forman parte de. Entonces vente, o sea, ven, vamos a platicar. Es que siento que están platicando, están hablando de mí, están haciendo mal, no sé, sí, o sea, empiezan a tener. Es como si 2 personas estuvieran secretando frente de ti, ¿no? Exactamente. Entonces ellos mismos ven así, y por eso es el sentir de ellos.
y se entiende en esta parte, Claro. pero pues bueno, o sea, como sociedad creo que es importante que aprendamos lo mínimo, o que en la escuela nos hubieran dado la primaria, en el preescolar. La introducción, ¿no? Exactamente, que nos hablaran y que nos enseñaran un poco más, y a lo mejor en este tiempo, o en un futuro, pudiéramos dejar de hablar de la discapacidad y solamente somos un mundo diverso, lo seguimos siendo, claro, pero teniendo esa etiqueta pues ya como que hacia un lado, entonces ya haciéndolo como más amplio, pero bueno, o sea, es algo que ellos mismos pueden ir retomando, y que la sociedad pues, les puede servir todo esto para que se abran un poquito el panorama también. Oye, amigo, me gustaría preguntarte para no entretenerte tanto. No, adelante. Yo hoy te veo y me siento muy orgulloso de ti. Gracias. Te admiro mucho, pero me gustaría saber tú, ¿qué le dirías a ese Shogo que empezaba con sus primeros pasos? Sí. Ese Shogo del 2014, 2015, sí. ¿Qué le dirías? No, pues que no se arrepienta, que no va a haber arrepentimientos en esto, que si en algún momento creyó que no la iba a hacer, que realmente vea que todo está bien, que sí se y puede. Que sigue siendo mejor, que todavía hay cosas que se están planeando para hacer, pero sobre todo para realizar y ser un referente en la parte de la comunicación en lengua de señas mexicana. No tanto como tener el ego alto, el decir, no, pues que pasa mucho ahorita, como ven que estoy muy cerca con el alcalde actual, y no, es que tu amigo ya lindo, ya se le subió. Sí, ya se le subió, y digo, no, o sea, realmente yo no esperaba que mi trabajo fuera reconocido por él. Yo en ningún momento he tablado, bueno, no he hecho como una amistad como a lo mejor la gente lo ve, pero yo sí agradezco mucho tanto el espacio y la oportunidad que me dieron para poder estar ahí, y jamás me imaginé que alguien de una posición política te pudiera agradecer en cada evento el trabajo, cuando uno mismo sabe que pues es mi chamba, o sea, yo me dedico a esto, pero está padre que se reconozca, ¿no? Y así me reconocen a mí, a mi compañera, así debemos de reconocer a todos. O sea, realmente, por mínimo que sea el esfuerzo, el trabajo, que a mí a lo mejor me hubiese funcionado mucho antes que me agradecieran, yo me quedaba con el gracias del sordo, con eso. No necesitaba que una autoridad que se acercara y me dijera, oye, gracias, que me estrechara la mano. No, o sea, yo me quedo y me sigo quedando con el gracias del sordo, porque sé que mi trabajo le está ha cumplido. sirviendo. Oye, amigo, y todo esto ha sido muy interesante, me encanta esta conversación. Me gustaría saber, yo creo que todos tenemos a alguien, hombre, mujer, quien sea, que ha sido ese pilar en nuestra vida, y que sin esa persona no seríamos lo que somos al día de hoy, ¿no? ¿Quién es esa persona en tu vida? Yo pues tengo varias. Claro. Realmente no ha sido una. Pues desde siempre mi mamá. O sea, yo sé que mi mamá no entiende mucho el tema de la discapacidad, de todo lo que trabajo. De repente, ay, el cieguito, el sordito. Ya te dije, mamá, ya te dije. A ver, mamá, y así, ¿no? Entonces, realmente ella ha sido pilar y ha sido fuente importante para poderlo hacer. Mi familia, mis hermanos, mis tíos, o sea, han sido como que esa parte de, oye, qué padre que todo lo que estás haciendo. Yo sé que de forma interna a lo mejor no lo comprenden, cómo lo vivo, cómo lo siento y cómo lo transmito, claro, y cómo me encanta todo lo que implica. Exacto, pero ha sido ese lazo, ese avance, y sobre todo la comunidad también con discapacidad que se ha acercado a decir, oye, lo estás haciendo padre, me encanta el trabajo, y pues me invitan también a sus proyectos, a todo, y para mí es increíble, ¿no? Poder hacerlo. Y bueno, últimamente en estos dos casi 2 años he tenido la fortuna de tener que ahora es mi novia, se llama Lucila Trejo. Ella la verdad es que me ha apoyado bastante, me ha hecho cambiar mucho el panorama, algo que llegó un momento en donde yo ya estaba como
en una zona de confort bastante estancado. completa. Y pensaba que ya no iba a avanzar, que ya no iba a hacer más cosas. Y realmente fue como sí sabes dónde estás parado, sí sabes lo que haces, sí sabes cuánta gente hace tu trabajo. Entonces me empezó a sacar uno a uno y decir, sí es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Pero algo que no se me ha quitado es esa parte que desde niño siempre me gustó ayudar a las personas, pero jamás había dado el chip o jamás había tenido presente el tema de la discapacidad. Entonces, el poder ayudar ahora a personas que tienen cualquier discapacidad, lo requieren. Pues para mí me llena. Entonces, ese show pequeño de niño, ese también ha sido el impulso que he tenido para poder hacerlo. O sea, por más tarde que sea, por más corto, largo, no sé, cansado el tiempo, estoy ahí. O sea, no es que nunca diga que no, porque sí hay mucha gente que dice, no, yo no tengo tiempo, pero porque prioriza otras cosas, ¿no? Yo en este momento, pues, estoy yo, y la verdad es que yo sé que si yo le pido a alguien ayuda, también está ahí, y el poder colaborar y realizar cosas más padres, pues eso es un paso más, y no es un paso más para mí, sino un paso más a que la gente conozca a las personas con o sin discapacidad, pero que vea que ellos mismos también pueden hacerlo. Súper. Amigo, pues te agradezco muchísimo que estés acá. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pues estoy en Facebook como Shogomata, también tengo la página de intérprete que es Shogomata ILSM, y en Instagram pues Shogomata, y Shogomata, que de repente la fotografía pues dale también. Porque Shogo es muy humilde, muy modesto, pero la verdad es que también es, aparte de todo lo que hace, también es un excelente fotógrafo, entonces sí, síganlo ahí. ¿Cuál es la página? Shogomata Fotografía. Shogomata Fotografía. Bueno, pues hemos llegado al final, amigo. Muchísimas gracias por estar acá. Te agradezco muchísimo y mi admiración y respeto. Síguetela rifando. Y pues aquí andamos. Aquí andamos. Les agradezco a todos que estén por acá. Búsquenos, por favor, ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde quieran, denle like. Suscríbanse y denle like y nos vemos en la próxima. Bye.